¿Por qué los obispos y pastores de la Iglesia Universal no queman los sacrificios de dinero ofrecidos en el altar de su iglesia si en el antiguo pacto era ley que el sacerdote levita quemara todos los sacrificios de animales ofrecidos en el altar del templo en Israel? Si no, ¿el sacrificio estaba incompleto? La respuesta es, porque es un comercio y no un sacrificio bíblico. Si usted se pone a pensar, se dará cuenta de que todo esto es puro comercio y la Biblia habla en contra de esto, como veremos más adelante en la pregunta número 12. La Iglesia Universal enseña que para recibir las promesas de Dios que están en la Biblia, tenemos que sacrificar todo nuestro dinero en el altar para conquistarlas. Pero ellos no le llaman sacrificio de dinero, porque tendría una connotación negativa, sino que le llaman de quedar en la dependencia de Dios, o de renunciarse a sí mismo, o de ofrendar algo que les duela y no puedan dar. En otras palabras, usted solo alcanza las bendiciones de Dios por su propio mérito, cuando ofrece sacrificios materiales en el altar, y no por la gracia de Dios, que es por medio del sacrificio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el animal se sacrificaba una sola vez en el altar y una parte era para quien lo sacrificaba, otra parte para el sacerdote levita y el resto se quemaba porque era la parte de Dios. Y cuando el sacrificio era un holocausto, nadie podía comer nada del animal, solo la piel era para el sacerdote levita y todo el animal se quemaba para Dios. El animal que ya había sido sacrificado en el altar no podía ser sacrificado nuevamente porque ya estaba muerto y quemado. Ahora imagínese que el pueblo de Israel vayan a ofrecer su sacrificio de animales en el altar del templo, pero los sacerdotes levitas, en vez de quemarlos, los guardan vivos en su almacén. Después de unos días, el sacerdote levita va y vende todos los animales que fueron ofrecidos en el altar del templo por dinero y usa el dinero para cubrir los gastos de mantenimiento del templo. La pregunta es, ¿este sacrificio ofrecido en el altar del templo que los sacerdotes levitas no quemaron y vendieron por dinero fue aprobado por Dios? Claro que no, porque en todos los sacrificios ofrecidos que vemos en la Biblia, el animal tenía que morir y ser quemado por alguien, sea por el que está ofreciendo el sacrificio, por el sacerdote levita o por el propio Dios, haciendo descender fuego desde el cielo o por un ángel. Esto es justamente lo que acontece en la Iglesia Universal cada vez que se ofrecen sacrificio de dinero en el altar. El dinero no lo queman, sino que se mantiene vivo porque lo usan para pagar sus cuentas y abrir más altares por todo el mundo. El dinero nunca para de girar por todo el mundo porque sigue siendo intercambiado de persona en persona. Solamente es cuestión de tiempo de que llegue a manos de un miembro de la Iglesia Universal a través de su salario o de su negocio, para que vuelva a ser sacrificado en el altar de la iglesia, el mismo dinero que alguien anteriormente también había sacrificado. Este ciclo se repite múltiples veces. ¿Y qué me dices de los $20 que me debes? Sí, solo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, tú estás debiéndome 20. Ten 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Aquí están los 10 Ahora que te sí, debía. todos pagados. Si la Iglesia Universal quiere seguir sacrificando en el altar del antiguo pacto en vez de seguir el nuevo pacto por medio del sacrificio de Jesucristo, entonces deben al menos hacerlo correctamente y completo, como manda la ley de Moisés. Si no, sería todo en vano. Como dijo el apóstol Pablo, que cualquiera que cumpla un mandamiento de la antigua ley está obligado a cumplir toda la ley, y quien quiere ser justificado por la ley se ha separado de la gracia de Dios. Gálatas 5:1-4. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Ahora con todo esto, ya entendemos que es en vano y que desagrada a Dios que ofrezcamos sacrificios materiales en el altar en los días de hoy, sean animales o dinero. Entonces, con este entendimiento, nos lleva a preguntar si